lenguaje como semiótica social. Perspectivas propuestas por el autor. La primera perspectiva es el lenguaje y el hombre social. Existe una relación entre el lenguaje y el hombre social, y en particular en el lenguaje en la medida en que incide en el papel del maestro como creador del hombre social. Halliday plantea 5 ejes. El primero es el lenguaje y el medio, en el que definiremos 2 términos, que son el hombre social y el medio. El hombre social es un individuo en su entorno social y el medio es tanto social como físico y exige la armonía de ambos aspectos. La capacidad de hablar y entender surge y tiene sentido solo porque hay otros organismos semejantes alrededor, por lo que es natural pensar en ello como un fenómeno interorganismo que corresponde al estudio del lenguaje cuando hay interacción entre diferentes individuos, como también se puede estudiar la lengua como intraorganismo que tratan la estructura cerebral y los procesos cerebrales que participan en la producción y comprensión del lenguaje. ¿Qué mecanismos del cerebro operan al hablar y entender? Un hecho importante respecto al habla y la comprensión de la lengua radica en que siempre se produce en un contexto. La lengua es el elemento esencial del proceso, puesto que en gran medida el intercambio lingüístico con el grupo es el que determina la posición de los individuos y los configura como personas. Criterio funcional de la lengua. Desde esa perspectiva, la lengua es una forma de interacción y se aprende mediante ella, y eso es lo que hace posible que una cultura se transmita de una generación a otra. Halliday plantea 7 funciones iniciales del lenguaje. La primera es instrumental, para satisfacer necesidades materiales; reguladora, para regular el comportamiento de los demás; interactiva, para involucrar a otras personas; personal, para identificar y manifestar el yo; heurística, para explorar el mundo exterior e interior; imaginativa, para crear un mundo propio; informativa, para comunicar nuevos informes. La perspectiva sociolingüística, donde el lenguaje se considera como una codificación de un potencial de conducta en un potencial de significado, es decir, como un medio de expresar lo que el organismo humano puede hacer en interacción con otros organismos humanos, transformándolo en lo que puede significar a sí mismo, donde cumple 4 funciones como en toda lengua. Una es interpretar, expresar relaciones lógicas elementales, la participación como hablantes en la situación del discurso; contexto, que tiene que hacer todo simultáneamente, donde se vincule todo lo que se dice con el contexto en que se dice. La otra perspectiva es los niños y el lenguaje. Los niños crecen y su lenguaje crece con ellos. El lenguaje es un potencial en lo que el hablante puede hacer en un sentido lingüístico, es decir, lo que puede hacer como hablante oyente, que equivale a lo que puede significar. La noción de registro se refiere al hecho de que la lengua que hablamos o escribimos varía de acuerdo con el tipo de situación, o también podemos decir que es la variedad semántica en la que el texto puede considerarse un ejemplo. Puede definirse como la configuración de recursos temáticos que el miembro de una misma cultura asocia típicamente a un tipo de situación, que es lo potencial del significado asequible en un contexto social dado. Todo lenguaje funciona en contextos de situación y puede vincularse a estos contextos con la noción de registro, que constituye así una forma de predicción en el contexto social.